Queremos evaluar la integral definida dada. Para hacer esto, primero encontraremos la función antiderivada usando nuestra fórmula de integración aquí para coseno x. Luego, una vez que encontremos la función antiderivada, usaremos el teorema fundamental del cálculo establecido aquí para determinar el valor de la integral definida donde, si la f grande de x es la función antiderivada, entonces la integral de f es igual a f grande de b donde b es el límite superior de integración menos f grande de a donde a es el límite inferior de integración. Mirando nuestra integral definida, bueno, podríamos factorizar el coeficiente de 2. Voy a seguir adelante y dejarlo adentro. Entonces tenemos la integral de 2 coseno x. Integrado con respecto a x de 0 a 3. Entonces, primero, la antiderivada de 2 coseno x sería igual a 2 veces la antiderivada del coseno x que podemos ver es solo seno x. Recuerde, cuando realice una integración definitiva, dejaremos de lado la constante de integración porque las se simplificarían cuando encontramos grandes f de b menos grandes f de a. Entonces, evaluaremos esto en los límites superior e inferior de integración. Entonces tendremos alguna cantidad cuando x es 3 menos alguna cantidad cuando x es 0. Entonces tendremos 2 seno de 3 menos 2 seno 0. Bueno, deberíamos reconocer que el seno 0 va a ser 0. Entonces la integral de f es igual a 2 seno 3. Donde suponemos que 3 está en radianes. Así que sigamos adelante y obtengamos una aproximación decimal para esto. Queremos asegurarnos de que estamos en modo radianes, así que presionaremos la tecla de modo. Observe cómo en la tercera fila tenemos radianes resaltados. Si no fuera así, simplemente moveríamos el cursor a radianes y luego presionaríamos Enter. Y ahora iremos a la pantalla de inicio, segundo modo para salir. Así que ahora ingrese 2 seno y luego 3 paréntesis cerrados Enter. Para que podamos ver que el valor es aproximadamente, redondeemos a 4 decimales, 0.2822. Ahora, quiero tomarme un momento y mirar este gráfico aquí a la derecha. Esta es la gráfica de la función integrando o la gráfica de f de x es igual a 2 coseno x. Quería mostrar este gráfico porque observe cómo en el intervalo cerrado de 0 a 3, donde 3 serían aproximadamente aquí, un poco menos que pi, la función es positiva y negativa en este intervalo cerrado y, por lo tanto, esta integral de f no es igual al área delimitada por la función y el eje x. Observe como si integramos de 0 a pi sobre 2 radianes, la función no es negativo en este intervalo. Y por lo tanto, si integramos de 0 a pi sobre 2 radianes, nos daría esta área acotada por la función y el eje x. Pero cuando comenzamos a integrar desde pi sobre 2 radianes a 3, debido a que los valores de la función son negativos, la integral de f en realidad sería negativa en este intervalo. O puede pensar que devuelve un área negativa. Entonces, si integramos de 0 a pi sobre 2 radianes, esto sería positivo. Pero si se integra de pi a 2 o 3, esto sería negativo. Pero observe cómo el área positiva en realidad es más que el área negativa. Y esa es la razón por la cual el resultado de esta integral definida es ligeramente positivo. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.